Vamos ahora a analizar este asunto con Óscar Ocampo. Él es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, y que me da muchísimo gusto saludarte, Óscar, y poder platicar de este tema porque tú lo tienes muy conocido. Y también el aspecto, pues, que le interesa a la ciudadanía. ¿Nos afectará? ¿No nos afectará? ¿Habrá efectivamente incremento en los costos de las tarifas eléctricas? Y por otro lado, también te agregaría de una vez por todas, si también afectaría estos tratados internacionales. ¿Qué tal te va? Buen día. ¿Qué tal, Mitzi? Encantado de platicar con tu audiencia. La respuesta es sí, nos va a afectar, y nos va a afectar a todos los mexicanos. Hay dos opciones. En primer lugar, que nos afecte, como bien mencionas, vía mayores tarifas en nuestro recibo de luz. Ahora, hay una promesa presidencial de no subir las tarifas eléctricas. Y si lo vamos a tomar por buena esa promesa, entonces el incremento se tendría que ver a partir de mayores subsidios para la CFE. Y eso tiene una implicación directa en las finanzas públicas. Y en términos de oportunidad es muy costoso, porque esos recursos extras que se van a tener que asignar a la Comisión Federal de Electricidad vienen de otras áreas más productivas, de mejores usos para ese dinero, como por ejemplo lo pueden ser proyectos de inversión o lo pueden ser los mismos programas sociales prioritarios de esta administración. Y la incongruencia con los tratados internacionales también es muy clara. El TEMEC, el TPP, es decir, el Tratado Transpacífico, dicen claramente que en su disposición, por ejemplo, de empresas propiedad del Estado, que no se puede beneficiar a un jugador del Estado en detrimento de los privados. También las inversiones en el sector energético están cubiertas por el capítulo de inversión, tanto en TEMEC como en TPP, y eso puede resultar muy costoso para el Estado mexicano en paneles internacionales. Estos altos costos que podrían estarse presentando se darían ya en un corto plazo, mediano o largo. ¿Qué nos dices? El incremento de los costos se daría en el mediano plazo, es decir, en la medida que se implemente esta nueva ley, a partir de que se apruebe en el Senado, a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y va a haber que fijarnos en los transitorios, es decir, en cuánto tiempo tiene el gobierno, la Administración Pública Federal para adecuar las regulaciones a las nuevas disposiciones legales en la industria eléctrica. Ayúdanos a entender un poco, Óscar, porque otro de los argumentos que utilizaban los legisladores de oposición era que se pretendía hacer a la Comisión Federal de Electricidad más competitiva sin hacerla más eficiente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos podríamos estar enfrentando? Y que de alguna forma los centros de Coparmex ya lo habían advertido en días pasados. Hay un riesgo para el sistema eléctrico en sí mismo. ¿Y cuál es ese riesgo? Al concentrar la generación eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, como pretende esta iniciativa, se va a obligar a la CFE a invertir mucho más recursos en generación eléctrica de lo que se invierte actualmente, porque la demanda que al día de hoy absorben los privados, la idea es que la absorba la Comisión Federal de Electricidad, y eso es muy costoso. Y otra vez, en términos de oportunidad, es muy costoso porque implica asignar recursos escasos a un área abierta a la competencia donde los privados son más eficientes invirtiendo, en detrimento de áreas donde solo la CFE puede invertir, como por ejemplo la transmisión eléctrica y la distribución eléctrica. Y solo para ilustrar este punto, el presupuesto de inversión física para 2021 de CFE Generación con CFE Transmisión es más o menos de 3-1, es decir, ya se invierte mucho más en generación en transmisión, que transmisión históricamente ha sufrido de su inversión, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los apagones de diciembre. En el fondo son consecuencia de la falta de planeación y de la falta de inversión en la transmisión eléctrica, y esta reforma es un incentivo perverso para no invertir en transmisión, para asignar ese dinero en la generación eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora que mencionas el tema de los apagones, recuerdo perfecto que hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalaba que esto pues debía servir de lección para poder fortalecer mucho más a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer mucho más a Petróleos Mexicanos. ¿Esta era la vía? Es una lectura errónea. La lección de ahí debería ser, del apagón de diciembre, la lección es invertir más en transmisión. Esta iniciativa hace lo contrario. Y la lección de los apagones de febrero debería ser invertir en el almacenamiento de gas natural y en la diversificación de la matriz energética de México. Esta iniciativa hace todo lo contrario, porque el plan de negocios de la CFE
contempla una expansión de la capacidad de generación de la CFE basada exclusivamente en el gas natural. No considera renovables, por ejemplo, y tampoco considera una expansión o inversiones, mejor dicho, expansión implica que hoy no hay almacenamiento de gas natural en México, no contempla inversiones en almacenamiento de gas natural en este país. Así es que no, las dos causas de los apagones de diciembre y de febrero no son atendidas por esta ley, sino todo lo contrario, van en la dirección opuesta. Esto es muy preocupante, de verdad que así lo es. Ahora, ¿esta reforma repercutirá en tratados internacionales, en las metas ambientales que tenemos como país frente a otros? Tú estuviste muy involucrado en este asunto y seguramente nos darás una respuesta muy acertada. Esta reforma implica no cumplir con el Acuerdo de París. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque esta reforma, en la nueva prelación, se insinúa o más se afirma que las primeras en despacharse, en inyectar su energía a la red, serán las hidroeléctricas. Pero si las hidroeléctricas no tienen la capacidad para satisfacer la demanda, ¿quién va a ser realmente la beneficiada? Las hidroeléctricas, por ejemplo, en 2019 produjeron 8.8% de la energía consumida ese año. Las beneficiadas son las plantas de combustibles fósiles de la CFE, altamente contaminantes. Por ejemplo, no sé si los que vivimos en la Ciudad de México, ayer tuvimos un día particularmente contaminado. Esa contaminación se llama termoeléctrica de Tula. Eso se llama combustóleo. Y ese es el riesgo, que estamos beneficiando a las termoeléctricas, estamos beneficiando a las tecnologías más contaminantes y estamos dejando de lado. Esta reforma elimina todos los incentivos para invertir en parques eólicos o para invertir en parques solares. Muy preocupante. ¿Qué tanto esta iniciativa, Óscar, tiene como propósito un mercado equitativo, como mencionaban los diputados de Morena, eliminar las subastas también y con ello los privilegios a los entes privados que se derivaron además de la reforma energética? O bueno, por lo menos esto fue lo que escuchamos en repetidas ocasiones dentro de los argumentos en la discusión del día de ayer. El objetivo de esta reforma es eliminar el mercado eléctrico. Sin quitar el nombre de la ley, teóricamente todavía existe el mercado eléctrico mayorista, pero al cambiar el criterio de despacho, al relajar los criterios para otorgar certificados de energías limpias, al eliminar la obligación de comprar energía por subastas por parte de CFE Suministro Básico, lo que se hace es eliminar en los hechos el mercado eléctrico mayorista. Vaya situación. Oye, dime una cosa, Óscar, desde tu punto de vista, ¿crees que esto termine resolviéndose por la vía judicial? En caso de que se apruebe la reforma y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente habría que esperar una lluvia de amparos por parte de las empresas afectadas, que estarán en su legítimo derecho de reclamar al Estado mexicano y de solicitar un amparo, una suspensión, porque en los hechos se vuelve inviable su operación, la operación de sus activos en este país. Y también habría que esperar acciones de inconstitucionalidad. Y tenemos el precedente de la política de confiabilidad, que COFECE interpuso una acción de inconstitucionalidad y la Corte resolvió en favor de la COFECE. ¿Por qué? Porque la política de confiabilidad iba en contra de la competencia económica en el mercado eléctrico y esta reforma hace lo mismo. Esta reforma elimina la competencia económica en el sector eléctrico. El mercado internacional estaba viendo hoy por la mañana, también está preocupado de esta situación. No sé si tú también lo notaste en el incremento del dólar y que pues podría ser una consecuencia de varias otras consecuencias. No sé cómo lo veas tú. La consecuencia de esta ley va más allá del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque el mensaje que se manda es que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho, que no está dispuesto a respetar sus compromisos contractuales, sus compromisos en tratados internacionales, que está dispuesto a violar su propia Constitución para beneficiar a un jugador del Estado. Es decir, el mensaje es muy negativo. Es muy negativo y eso impacta el ambiente de inversión en este país. Y es normal que así suceda, porque el mensaje que se manda hacia el sector eléctrico es el equivalente a una expropiación indirecta de los activos instalados para generar electricidad. Y eso me parece gravísimo, que el gobierno federal o que en este caso los legisladores no se den cuenta de estas repercusiones y de cómo nos miran hacia afuera, de esta incertidumbre que se ha venido registrando. Óscar, te agradezco muchísimo tus comentarios. ¿Quisieras dar alguna conclusión?
Nada más abonaría el comentario anterior diciendo que en un contexto de recuperación económica lenta por la crisis del COVID, los países deberían de estar apostándole a la competitividad, a atraer y retener inversiones y talento. Y con esta iniciativa vamos en la dirección contraria. Con esta iniciativa estamos perdiendo competitividad a nivel país, no solo en el sector eléctrico. Eso es, muy bien. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Muchísimas gracias por estos minutos para Con Mega Noticias. Encantado, Mixi. Buena tarde.